Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Estoy sumamente emocionada de tenerlos de nuevo por aquí. Hoy nos embarcaremos en un viaje profundo, un análisis exhaustivo que estoy segura resonará con muchos de ustedes. Exploraremos un tema que ha mantenido a la prensa rosa turca, y a los fans de todo el mundo, en un estado de constante expectación. Nos adentraremos en el misterio, los rumores, las especulaciones y sobre todo, el drama, que rodea a un triángulo amoroso que, aunque quizás no lo vieron venir, ha capturado la atención de todos. Sí, estamos hablando de Hande Erçel, Kerem Bürsin, la tercera persona en discordia, cuyo papel crucial desentrañaremos juntos a lo largo de este vídeo. Analizaremos a fondo su relación, desde sus humildes inicios, esos momentos clave que definieron su conexión, los persistentes rumores que los persiguieron implacablemente, y cómo la implacable presión mediática y las elevadas expectativas de los fans pudieron haber influido, tal vez de manera irreparable, en el eventual desenlace de esta historia. Prepárense para un viaje lleno de jugosos chismes, un análisis profundo que busca entender las motivaciones y las consecuencias, y por supuesto, un sinfín de especulaciones que intentaremos aterrizar con hechos y contexto. Pero antes de sumergirnos por completo, si eres nuevo por aquí, te extiendo una cordial invitación a suscribirte al canal y activar la campanita. De esta manera, te asegurarás de no perderte ninguno de nuestros vídeos. Semanalmente subimos contenido fresco y relevante con las últimas noticias del mundo del entretenimiento, con un enfoque especial en el fascinante universo de las series y celebridades turcas. Únete a nuestra creciente comunidad y no te quedes fuera de la conversación. Ahora sí, abróchense los cinturones y preparémonos para sumergirnos en este intrincado drama amoroso que tiene a todo el mundo hablando. Bien, comencemos como en toda buena historia por el principio. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que resuenan con fuerza, casi con reverencia, en el mundo del entretenimiento turco y más allá. Ambos son individuos increíblemente talentosos, poseen una belleza que roba el aliento, y exhiben una química en pantalla que era, simplemente, innegable. Su fama, como una explosión cuidadosamente controlada, se catapultó a alturas estratosféricas gracias a la exitosísima serie, Sen Kalkam, conocida en español como Love is in the Air. En esta comedia romántica que conquistó corazones en todo el mundo, interpretaban a Eda YLDZ y Serkan Bolat, dos personajes que, a pesar de sus iniciales diferencias, casi antagónicas, terminan encontrando un amor profundo, inesperado y perdurable. Y aquí es donde la línea divisoria entre la ficción y la realidad comenzó a difuminarse, a volverse casi invisible. La química entre Hande y Kerem era tan palpable, tan intensa, tan cargada de una electricidad que parecía trascender la pantalla, que los fans, con su instinto infalible, y por supuesto la prensa, con su olfato para el escándalo, no tardaron en empezar a sospechar que lo que veíamos en pantalla era mucho más que simple actuación. Los rumores de un romance fuera de cámara, un amor que florecía en secreto entre escenas, comenzaron a circular con una fuerza imparable, alimentados por las miradas cómplices que se intercambiaban, las sonrisas tímidas que iluminaban sus rostros, y los gestos cariñosos que se dedicaban mutuamente durante las entrevistas y en las redes sociales, donde cada publicación era analizada con lupa. Al principio, como es costumbre en estas situaciones, ambos negaron rotundamente cualquier vínculo romántico. Insistían, con una firmeza que parecía sincera, en que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo, que su relación era puramente profesional, basada en el respeto mutuo y la admiración por el talento del otro. Pero claro, con la lupa implacable de la prensa y la mirada atenta de los fans enfocados en cada uno de sus movimientos, cada palabra, cada gesto, era difícil mantener la fachada por mucho tiempo. Las fotos y vídeos captados por los paparazzi, esos cazadores de celebridades que se esconden en las sombras, que los mostraban compartiendo momentos íntimos fuera del set de grabación, cenas románticas, paseos por la playa, escapadas secretas, comenzaron a inundar las redes sociales y los medios de comunicación, alimentando la hoguera de la especulación. Y entonces, después de una larga espera, llegó el momento que todos esperaban, ese momento que confirmaría o desmentiría los rumores. Después de meses de intensas especulaciones, de desmentidos oficiales y evidencias fotográficas contradictorias, Hande y Kerem finalmente confirmaron su relación. Fue una explosión en las redes sociales, un tsunami de reacciones, los fans enloquecieron de alegría, celebrando la materialización de su fantasía, y la noticia se convirtió en tendencia mundial, acaparando titulares en todos los idiomas. La pareja, de la noche a la mañana, se convirtió en un símbolo de amor y felicidad, un faro de esperanza para aquellos que creían en los cuentos de hadas, y eran admirados y envidiados por millones de personas en todo el mundo. Su relación, al menos en la superficie, parecía sacada de un cuento de hadas, un romance digno de una película de Hollywood. Compartían fotos y vídeos adorables en sus redes sociales, documentando sus viajes juntos, sus cenas románticas, sus momentos de complicidad, se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales, celebrando los éxitos del otro y se mostraban inseparablemente enamorados, irradiando una felicidad que parecía contagiosa.
Eran la pareja del momento, la personificación del amor verdadero, y todo el mundo daba por sentado que su amor duraría para siempre, desafiando las leyes de la fama y el efímero brillo de la farándula. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, donde las apariencias a menudo engañan, la felicidad no siempre es lo que parece. Detrás de las sonrisas perfectas, los filtros cuidadosamente seleccionados y las fotos impecablemente editadas, comenzaron a surgir rumores de problemas en la relación, de tensiones ocultas que amenazaban con resquebrajar la idílica imagen que proyectaban al mundo. Se decía que la presión mediática era insoportable, que la constante atención de los paparazzi y los fans estaba pasando factura a su intimidad, que las agendas apretadas y los compromisos laborales estaban erosionando su tiempo juntos, y que las diferencias de personalidad, que al principio se habían mantenido ocultas bajo el manto del enamoramiento, estaban empezando a salir a la superficie, generando conflictos y malentendidos. Y aquí es donde entra en juego la tercera persona en discordia, aunque quizás no de la manera que muchos esperan. No me refiero a una tercera persona literal, a un affair extramatrimonial, una infidelidad flagrante que rompiera la confianza entre ellos. Me refiero a la figura omnipresente de la fan. Sí, la fanaticada, esa masa de personas que los idolatraba, los elevaba a un pedestal inalcanzable, y que, en cierto modo, también ejercía una influencia considerable, quizás incluso determinante en su relación. Los fans de Senkalkam, cautivados por la magia de la serie, estaban completamente obsesionados con la idea de que Andy y Kerem eran la pareja perfecta, tanto en la ficción como en la realidad. Y esta obsesión, esta idealización exacerbada, esta necesidad de verlos juntos, de prolongar la fantasía más allá de la pantalla, terminó por crear una presión inmensa sobre ambos, un peso que se hacía cada vez más difícil de soportar. Sentían que tenían que complacer a sus fans, que tenían que mantener viva la llama del romance que tanto amaban en la serie, que tenían que ser la personificación de Eda y Serkan en la vida real. Esta presión, sumada a los factores que ya mencionamos, la implacable atención mediática, las agendas incompatibles, las diferencias de personalidad, comenzó a crear grietas en la relación, fisuras que amenazaban con derrumbar los cimientos de su amor. Se dice que Andy y Kerem tenían visiones diferentes sobre cómo llevar su relación, sobre cómo manejar la atención mediática, sobre cómo equilibrar su vida personal y profesional. Estas diferencias, que al principio quizás no eran tan evidentes, que podían ser ignoradas o minimizadas, comenzaron a hacerse cada vez más grandes e irreconciliables, generando discusiones, resentimientos y una creciente sensación de frustración. Y entonces, como una bomba que explota en silencio, llegó el anuncio que nadie quería escuchar, la noticia que rompió los corazones de millones de fans en todo el mundo. Después de poco más de un año de relación, Hande Erçel y Kerem Bürsin anunciaron su separación. La noticia fue recibida con incredulidad y decepción por parte de los fans, que no podían creer que su cuento de hadas había llegado a su fin, que la magia se había desvanecido, que el amor verdadero no era tan invencible como creían. La prensa, como buitres sobre una presa herida, se volcó sobre la noticia, tratando de averiguar las causas de la ruptura, de encontrar la explicación definitiva a la desilusión amorosa del año. Se especuló sobre infidelidades, sobre diferencias irreconciliables, sobre la presión mediática, sobre la influencia de los fans, sobre todo lo imaginable e inimaginable. Pero la verdad es que probablemente la ruptura fue el resultado de una combinación de todos estos factores, una tormenta perfecta de circunstancias adversas que terminaron por destruir una relación que parecía destinada a durar para siempre. Hande y Kerem, fieles a su estilo, siempre han sido muy reservados sobre su vida personal, protegiendo su intimidad con uñas y dientes, y no dieron muchos detalles sobre los motivos de su separación. Pero a pesar de la ruptura, ambos han mantenido una actitud respetuosa y cordial el uno hacia el otro. Han evitado hablar mal del otro en público, rehuyendo los ataques personales y las acusaciones venenosas, y han demostrado que, a pesar de todo, siguen guardando un cariño y un respeto mutuo, reconociendo el valor de la relación que compartieron y el impacto que tuvo en sus vidas. Ahora bien, volviendo a nuestra pregunta inicial, ¿qué papel jugó esta tercera persona, esta fan, en todo este drama? Como ya mencioné, la presión de los fans fue un factor importante, un ingrediente clave en la receta del desastre. Hande y Kerem sentían que tenían que mantener viva la fantasía de Senkalkam, que tenían que ser la pareja perfecta que todos esperaban que fueran, que tenían que complacer las expectativas de millones de personas que los veían como un ejemplo a seguir. Esta presión, esta necesidad de complacer a los demás, de mantener una imagen pública impecable, terminó por afectar su propia felicidad y su propia relación, privándolos de la libertad de ser ellos mismos y de vivir su amor a su manera. Además, la obsesión de los fans también generó situaciones incómodas y hasta peligrosas. Los paparazzi los seguían a todas partes, invadían su privacidad, publicaban fotos y vídeos de su vida personal sin su consentimiento, exponiéndolos al juicio público y vulnerando sus derechos fundamentales. Los fans los acosaban en las redes sociales, los criticaban por cualquier cosa que hacían, les exigían que vivieran su vida de una determinada manera, que cumplieran con sus expectativas, que se ajustaran a su ideal de pareja perfecta.
Todo esto sin duda contribuyó a crear un ambiente tóxico y estresante para Hande y Kerem. Sentían que estaban constantemente bajo el escrutinio público, que no podían ser ellos mismos, que tenían que complacer a los demás en todo momento. Esta falta de libertad y de privacidad terminó por afectar su relación y, eventualmente, por llevar a su ruptura, demostrando que el precio de la fama a veces puede ser demasiado alto. Pero a pesar de todo el drama y la decepción, hay que reconocer que Hande y Kerem manejaron la situación con mucha madurez y profesionalismo. No se dejaron llevar por el resentimiento o el rencor, mantuvieron una actitud respetuosa y cordial el uno hacia el otro, evitaron los escándalos y las declaraciones explosivas. Demostraron que a pesar de la ruptura, seguían valorando la amistad y el compañerismo que habían construido durante su tiempo juntos, priorizando el respeto mutuo por encima del dolor y la frustración. Y ahora, después de todo este análisis exhaustivo, ¿qué podemos concluir sobre este triángulo amoroso que nadie vio venir? En primer lugar, que la presión mediática y las expectativas de los fans pueden tener un impacto devastador en una relación, especialmente cuando se trata de celebridades que viven bajo el constante escrutinio público. Hande y Kerem eran dos personas jóvenes y famosas, que se enamoraron y decidieron compartir su vida juntos. Pero la presión de los medios y la obsesión de los fans terminaron por afectar su felicidad y su relación, demostrando que la fama no siempre es sinónimo de felicidad. En segundo lugar, que es importante recordar que las celebridades son personas como nosotros, con sus propias emociones, sentimientos y necesidades. No son personajes de ficción, ni están obligados a vivir su vida de la manera que los demás esperan. Tienen derecho a la privacidad, a la libertad y a la felicidad, y merecen ser tratados con respeto y consideración, como cualquier otro ser humano. Y en tercer lugar, es importante aprender a separar la ficción de la realidad. Senkalkam fue una serie exitosa y entrañable, pero no es la vida real. Hande y Kerem son actores talentosos que interpretaron a unos personajes que se enamoraron. Pero su relación en la vida real era diferente, y no estaba obligada a seguir el mismo camino que la de sus personajes. Es importante no idealizar las relaciones de las celebridades y recordar que, detrás de la imagen pública, hay personas reales con sus propios problemas y desafíos. En resumen, el triángulo amoroso entre Hande Erçel, Kerem Bürsin y la fan, es una historia compleja y fascinante, que nos enseña mucho sobre la presión mediática, las expectativas de los fans y la importancia de la privacidad y la libertad en una relación. Es una historia que nos recuerda que las celebridades son personas como nosotros, y que merecen ser tratadas con respeto y consideración. Y ahora, para concluir este vídeo, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos cubierto. Hablamos de cómo Hande y Kerem se enamoraron durante el rodaje de Senkalkam, de cómo su relación se convirtió en un fenómeno mediático, de cómo la presión de los fans y la atención de la prensa afectaron su felicidad, y de cómo finalmente decidieron separarse. También analizamos el papel de la fan en todo este drama, y cómo su obsesión y sus expectativas contribuyeron a crear un ambiente tóxico y estresante para Hande y Kerem. Espero que este análisis haya sido interesante y esclarecedor para todos ustedes. Me encantaría saber qué opinan sobre este tema. ¿Creen que la presión de los fans fue un factor determinante en la ruptura de Hande y Kerem? ¿Creen que las celebridades tienen derecho a la privacidad? ¿Qué lecciones podemos aprender de esta historia? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leerlos. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Recuerden que subimos contenido todas las semanas con las últimas noticias del mundo del entretenimiento turco, así que no se pierdan nuestros próximos vídeos. Y antes de despedirme, quiero invitarlos a que hagan 3 cosas muy importantes. Primero, denle me gusta a este vídeo si les gustó el contenido. Segundo, compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y tercero, y lo más importante, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Únanse a nuestra comunidad y sigamos disfrutando juntos del fascinante mundo del entretenimiento turco. Una vez más, muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.